Buenas tardes, amigos televidentes de Universo de Luz TV, su canal 35 Exporvision, a través de su amigo, licenciado Salvador Augusto Grillo Terrero, abogado y periodista, para actualizarlo de algunos asuntos que han pasado durante estas semanas que muchos no han podido verlo por motivo de los trabajos y algunas actividades y cosas. Estamos aquí para eso. Hubo en la Secretaría o en el Ministerio de Educación, hubo una pequeña rueda de prensa en esta semana sobre unos personajes de Ocoa, de la provincia de Ocoa, sobre un ingeniero que presumiblemente tiene 4 años, ese ingeniero, con una obra de una escuela allá en Ocoa, la cual, según manifestaron los televidentes allá, le dieron unos 400 o 4 millones de pesos. 4 millones de pesos, y que este ingeniero van 4 años y que solamente ha colocado unos 3,000 bloques únicamente en el terreno. Entonces, hubo una comisión que fue donde el ministro de Educación, Navarro, para aclarar la situación. Yo les decía a ellos que, bueno, en cuanto a eso, yo sé que Navarro iba a tratar de resolver. Navarro en el momento no estaba, lo recibió un asistente, pero de acuerdo, según tengo informaciones, el ministro de Educación inclusive se iba a tomar una copa de agua y no tomó el agua porque se sintió mal, porque pensó que esa obra estaba bien desarrollada. Yo espero que los seguidores que están allá en Ocoa, que en estos momentos están viendo el programa, si ustedes no sabían esas informaciones, Navarro está tratando para ver qué fue que pasó con esa obra, y yo sé que el ingeniero le va a ir muy mal en caso que él no tenga el dinero en el banco, porque la única salvedad, el único aval que él tiene es decir, mire, no, el dinero está aquí en el banco, no he usado el dinero, yo puse unos 2,000 bloques o 4,000 bloques, pero los restantes, mírelos aquí en el banco, no he empezado por tales motivos. Pero de acuerdo a las fotos que ellos me tiraron de allá de Ocoa, pude ver que el terreno es un terreno como que no es un terreno tan bueno ese lugar para una construcción para escuela. Se ve como que es un terreno arenoso con arcillas. Entonces quizás él estaría pensando o un estudio al terreno para ver qué va a pasar. No estoy defendiendo al ingeniero, pero algo pasa que el ingeniero no ha resuelto ese problema donde hay unos 700 estudiantes ahí en esa provincia, la cual están recibiendo educación en lugares que cuando llueve el agua le cruza por los pies, o sea que es un problema. Y la educación naturalmente es el pan de la vida. La educación es el pan de la vida. Esperemos que el licenciado Navarro rápidamente le resuelva esa problemática a esa comunidad de gentes buenas, al igual todos los demás pueblos, pero de gentes buenas. Y yo estoy seguro y confiado de que Navarro le va a resolver ese problema. Vámonos a una pausa para unos invitados que vienen por ahí, que están ya aquí en el salón. Vamos a una pausa y volvemos en breve momento. ¿Por qué me discriminas? Por mi peso, Por mi color, por mi ropa, por mi forma de hablar, por mis condiciones, creencias. gustos. porque para ti soy diferente Todos somos importantes. y debemos tratarnos como tal. Abusar o burlarnos de los demás. No nos hace mejores. Seamos diferentes. Valora Respeta, Acepta. apoya y hagamos el coro contra el bullying. Sí.
Bueno, sí, de nuevo aquí con el invitado no es de Jesús Vázquez, la cual estuvimos en estos días en el hotel Restaurante Vizcaya, aquí en el centro de la ciudad, donde estuve compartiendo con ellos, al igual que otros medios, sobre una rueda de prensa que ellos tenían ahí, y donde ellos explicaban sobre el pacto migratorio que hay no solamente con Haití, pero en este caso el efecto es que es con Haití. El pacto migratorio es un pacto que hay otras naciones más y otras naciones que, según yo estuve escudriñando algunas partes de la Biblia, donde te habla el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, parece ser que al final del mundo se dice que el mundo debe terminar y que cuando Jesús venga hasta los muertos resucitarán, un viaje de cosas. Entonces pude investigar, y no muy profundo, pero vi que por ahí al final del mundo existen como que las fronteras tienen que estar libres, toda la frontera, o sea que el mundo va girando, va cambiando y va adquiriendo algunos aspectos que podríamos hasta ahora desconocerlo realmente, sino más a largo tiempo. Licenciado, bienvenido aquí a Universo de Luz TV con Salvador Grillo, sin duda el programa que nunca miente. Este programa dice la verdad. Yo me he caracterizado con eso, con decirle la verdad. ¿Qué está pasando con la problemática del presidente Danilo Medina, que supuestamente se iba a firmar un pacto en la ONU y hubo algunos comentarios que no se podía firmar el pacto de la ONU con Haití, ¿verdad? La problemática, y que sería porque Haití es un país pobre, o no, usted entiende que podría, por ejemplo, si hubiese sido otro país del mundo, por ejemplo como Venezuela, si hubiese sido Puerto Rico. Nada que ver, nada que ver, ¿verdad? Mira qué es lo que sucede. Yo te puedo ayudar un poco con respecto al tema del que estabas hablando. El pacto migratorio es una iniciativa de los organismos que manejan ahora mismo la política a nivel mundial. Okay. Y el objetivo, tú que estabas hablando de la escritura y quizás no pudiste llegar lo suficientemente profundo, sí. El objetivo básico de estos organismos, la ONU, la OEA, la Unión Europea, es precisamente convertir al mundo en un solo bloque humano, okay, que sea dominado exclusivamente por una sola persona, que sea un solo gobernante que exista. ¿Pero tiene entonces el sello de la bestia ahí entonces? Por supuesto. O sea, y no solamente por el sello de la bestia, es realmente una iniciativa directa que va entronizada para entronar a lo que se llama el anticristo, que va a ser un gobernante a nivel mundial por completo. ¿Qué es lo que sucede? Como Dios en la Torre de Babel dividió las lenguas para que se crearan muchos países, porque Dios es el creador de la diversidad y de la belleza, de la diversidad propia, es Dios que la creó. Aprovechó en ese momento para dividir a los humanos, para que los humanos no pudieran ser dominados por una sola fuerza que quisiera dirigirlos en contra a sí mismo. Entonces resulta que ahora estas personas, para poder compilar por completo todo el poder, han decidido, tienen que establecer políticas internacionales que aten a los países a que se rompan precisamente las fronteras, a que se rompa la nacionalidad, a que se rompan los símbolos patrios, a que se rompa el sentido de individualismo. Que no está bien. Por supuesto que no está bien, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, vamos a dejar vamos de a poner ser... los telefonitos, yo sé que de la calle van a llamar muchísimo. Vamos a dejar de ser entonces lo que somos. Es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo es una iniciativa... Y no se rompe solamente lo de nosotros, se rompen los de ellos también. Lo que sucede es que ellos, como están arriba en el poder, no les importa, porque ellos son los que van a dominar. Okay. Ellos son los que van a manejar. Entonces sería muchísimo más complejo. Eso podría tardar uno hablando horas y horas sobre todo lo que estos personajes han hecho, porque primero comenzaron manipulando las economías, quebrando las economías de los países de todo el mundo con los tratados de libre comercio, concentraron las riquezas en menores manos, cada vez en menores manos, y ahora evidentemente de la manera política comenzaron a establecer durante 30 años aproximadamente, tienen 3 décadas, infiltrando políticas socialistas y comunistas en todos los países del mundo. Estados Unidos fue uno de los que más sufrió
Sí, Él empezó sí, de esto sí. con la política Obama-Clinton, Bush, sí. Obama-Clinton-Bush, y evidentemente hoy estamos viendo los resultados de esto. Ahora, ¿qué pasa con el Pacto Mundial exclusivamente aquí en República Dominicana? Que es un pacto que afecta directamente no solo el tema de tú recibir una cantidad de inmigrantes pobres, nosotros que somos un país con nuestros retos de pobreza, Sí, que un país sino que pobre, también sí. nos afecta directamente con lo que es nuestra genética y nuestro Sí, sentido de la nación. cultura, todo. Básicamente Sí, nuestro sí. sentido de nación, porque nosotros nos establecemos como República Dominicana, basándonos en una guerra en contra precisamente de nuestros vecinos de Haití. Y lo que nos hace a nosotros nacer como República Dominicana es precisamente porque no somos Haití, luchando durante 22 años de una... Que hay una historia larga. 22 años de una dominación muy cruenta donde sufrimos por parte de Haití situaciones de horribles, situaciones como el degüello de Moca, situaciones como la desaparición del 60% de la población Sí, criolla que existía sí, aquí, sí, sí. situación de que se nos cerraron nuestras escuelas, se nos cerraron nuestra universidad, se nos impidió hablar el español. Sí, El merengue nace durante sí, esos 22 años sí. como un ritmo en contraposición al gagá, Sí. porque el dominicano nunca O sea, se después, sintió... después de los 22. No, Eh, durante los 22 años de nominación comienzan, estaba el merengue. comienzan a desarrollarse los Ok, primeros ok. ámbitos del merengue en contra del gagá. ¿Por qué? Porque ellos decían, es que no te vamos a aceptar ni siquiera la música, porque no somos culturalmente del mismo... no tuvimos exactamente la misma idiosincrasia durante el proceso de la conquista. Y habría que profundizar muchísimo más acerca de cómo nace Haití como nación y cómo nacemos cómo nace nosotros. la República Y Dominicana, eso sería sí, ya un tema muy sí, grande, sí, porque sí, Haití, muy amplio. Haití no pasó por el proceso de colonización española que sí pasa prácticamente toda Latinoamérica. Ahora, ¿qué sucede con el pacto? El hecho es que el pacto ahora ha venido a salir en papel jurídico para ya darle lo que se llama la última estocada por encima a todas las voluntades y a todas las constituciones de los ¿Y países cuánto- que estén en contra de él. ¿Cuántos países hay en cuanto a Hay eso? más de 196 De países. países? O sea, que países es- que sus fronteras naturalmente está como la República Dominicana. Y Haití, ¿no? Bueno, yo no te sé decir Porque exactamente. yo creo que ese naturalmente es el problema mayúsculo, que la ONU ha decidido que todos esos países que están en el mismo geometro, ¿verdad?, de tierra, que no los divide ramas de mares, sino tierra con tierra, parece ser que ellos han tratado de unir. Eso no es exactamente, porque ellos también están transportando por barco a muchísimos inmigrantes. Y por ejemplo, el caso de Chile. En Chile se llevaron casi más de 200.000 haitianos, creo que yo, que la que es ahora, que tiene un cargo incluso, Bachelet, la Bachelet que era presidenta de Chile, por ejemplo, pero ellos tuvieron que paralizar porque el pueblo se regó. por supuestamente, y ella estaba llevando haitianos a Chile a $3,000 por cabeza. Sin embargo, todavía ella tiene demandas y juicios internacionales en su país, y la ONU la premia con un cargo en el Buró de Migraciones. O sea que todo el que está en contra de la ONU se embromó en cuanto al pacto migratorio. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Es un plan precisamente para romper las fronteras, poder causar situaciones sociales de choques culturales, de costumbres y de muchísimas otras cosas más, y sobre todo suplantación de derechos, porque cuando tú llevas a una persona que tiene una cultura distinta a la tuya, y tú le dices que él tiene que respetar esa cultura por encima de la tuya, que va a causar definitivamente cierto nivel de catalización en tu espacio, tú lo que le estás diciendo es, el derecho de él está por encima del derecho tuyo. Entonces, que te lo digan en tu casa, que te lo digan en tu propia casa, es definitivamente no solamente oneroso, sino irrespetuoso. Entonces, ¿qué pasa aquí en la República Dominicana? La peor parte ha sido que el dominicano cree que el tema del pacto ha venido ahora, pero el pacto ya está aplicándose desde hace 2 años y pico. Sí, tiene mucho La tiempo. 169-14, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo con la invasión haitiana en el país, que ya tenemos 4 millones de haitianos establecidos aquí, 4 millones allá. aproximadamente, quizás más, Ok. que no sé, porque no se ha podido hacer. La ENI presentó
un mamotreto de cosas diciendo que nada más hay 400,000 y pico. Cuando nada más en Bávaro y en Punta Cana y en Higüey hay más de 1,5 millones de haitianos. Pero así es como ellos manejan las cosas, o sea, con una desvergüenza total. Ahora acabo de leer una noticia donde dice que entre Merkel y Macron están diciendo que porque Estados Unidos no entró tampoco en el pacto, Estados Unidos va a tener que pagar multas a la Unión Europea. O sea, Estados Unidos no entró en el pacto migratorio porque le tocaría con Colombia, me parece, ¿verdad? No, con Canadá y con México, pero sobre todo el tema de México, que siempre ha tenido. México hace frontera con Estados Unidos y sí. La frontera, la cantidad de inmigrantes, y ya tú te diste cuenta cómo ellos manejan pero naturalmente Bush es enemigo totalmente desde la campaña, Donald Trump. Desde la campaña él se expresó muy mal de los mexicanos. El problema no es que él sea enemigo, es que él tiene una política de protección al territorio y a sus fronteras. Como debe tenerlo cada país del mundo. Exactamente. Fíjate que ahora, antes de las elecciones, las mismas fundaciones que trabajan directamente con la ONU auspiciaron la famosa caravana que venía de Honduras, atravesando México completo. Y la presión era que obligatoriamente Estados Unidos tenía que aceptar a esos 12,000 o 13,000 inmigrantes. Obligado era. Entonces él dijo, no lo voy a hacer, no firmo el pacto, ni voy a hacer nada porque esto es una manipulación. ¿Por qué yo tengo que saber? ¿Por qué? ¿Por qué razón yo tengo que resolverlo? Sí. Auspiciados son personas que han sido auspiciados, financiados. Lo mismo que pasa aquí con las embarazadas que paren, que tenemos una estructura de ONGs que han crecido desde que Leonel Fernández tomó el poder en el 96. Se comenzaron a establecer una serie de ONGs en el país, establecidas para consolidar al pueblo invasor aquí. Nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos nuevamente con el licenciado Noé de Jesús Vázquez, hablándonos sobre el pacto migratorio. Ahí tienen los teléfonos en la línea para cuando regresemos con la llamada, le hacen preguntas directamente a él. Vámonos a una pausa y volvemos de nuevo. ¿Por qué me discriminas? Por mi peso, Por mi color, por mi ropa, Por mi forma de hablar. por mis condiciones, creencias. Gustos. porque para ti soy diferente. Todos somos importantes Y debemos tratarnos como tal. Abusar o burlarnos de los demás. No nos hace mejores. Seamos diferentes. Valora. Respeta. acepta. Apoya. Y hagamos el coro contra el bullying. Con ustedes de nuevo aquí en Universo de Luz TV, Canal 35, con este tema tan bonito, un tema también tan controversial en las calles que ha creado ciertos malestares, pero estamos aquí, están los teléfonos ahí en pantalla, que pueden llamar desde su casa, de donde estén elaborando y cualquier pregunta, aquí nosotros les responderemos como debe ser. Continuamos, licenciado, entonces. Sí, lo que te decía era que básicamente Donald Trump ha establecido una política de protección de sus fronteras, porque el tema migratorio hoy en día no es igual al tema migratorio hace 100 años atrás o en el siglo XIX, que era a donde las migraciones eran básicamente particulares, no eran auspiciadas. Ahora mismo las políticas que han establecido los organismos internacionales en las últimas 3 décadas ha ido directa a desestabilizar los países precisamente que tienen culturas más primitivas. Ok. Desestabilizarlos básicamente, como son los países de una carácter... cultura atrasada comparativamente. Exactamente, las culturas más primitivas y más y menos amalgamables, por ejemplo, con las culturas, por ejemplo, occidentales, okay, que son las culturas europeas y las culturas que lograron establecer alrededor de
de todo el continente americano, los españoles, después de su conquista. Y se han auspiciado por completo todo este tipo de situaciones. Ellos dicen, por ejemplo, que son observadores, pero las mismas políticas que ellos implementaron durante esos años provocó guerras terribles, por ejemplo, para la tenencia del petróleo, a donde muchos de ellos son los que controlan ese bien y tienen su política directamente enquistada en los organismos que manejan la política y la geopolítica a nivel mundial. El objetivo de ellos es causar una situación social. O sea, un problema, naturalmente un problema social y social. atar a todos los países con documentaciones que evidentemente los obliguen, a través de ellos, los obliguen a establecer políticas que sean las que ellos básicamente definan. Con el tema de nosotros, si vamos aquí localmente hablando, el tema haitiano es un tema lacerante, el tema de la inmigración haitiana en República Dominicana, porque lo hemos estado viviendo desde hace más de 5 años, una hondanada enorme, a donde ya no existe prácticamente un albañil dominicano en las construcciones, sí, a donde nuestras escuelas que luchamos durante años por el 4%, duramos un año luchando por el 4% de educación, resulta que ahora no hay aulas suficientes porque el 40% de la matrícula son precisamente inmigrantes ilegales haitianos. Y no es tanto, tú te vas a los negocios de los chinos. Exactamente, tampoco hay cosas, los mercados informales, los venduteros, los venduteros afuera. O sea, tenemos una situación que es insostenible y quien paga todos esos servicios es el dominicano, porque el haitiano no paga impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que tú manejes una casa a donde tú trabajas para tú tener un bienestar y tú tengas obligatoriamente que ponérselo, entregárselo de manera indiscriminada al otro? Pero lo peor todavía es, y la parte quizás más dolorosa para mí particularmente, de lo que decía ese pacto migratorio era que la última cosa que se podía hacer con un inmigrante era tomarlo preso. Si tú te pones a ver la cantidad de crímenes que han sido cometidos por los inmigrantes haitianos desde hace 2 años para acá, desde el 17, ya tenemos nosotros más de 1.500 mutilados, asesinados, decapitados, violadas nuestras niñas y nuestros hijos también, nuestros niños. Sí. Y el 90% están impunes. El caso más llamativo, que es el de Cielo García, todavía ese joven que la mutiló hace 2 años, está andando libre y le manda mensajes a ella por el celular y no ha podido ser tocado. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese pacto comenzó a implementarse con la 169-14. Ahora lo que nosotros hemos impedido es que se ratifique o que se compulse, o lo que se llama, o que se selle y se certifique que ese pacto ha sido ya establecido en la República Dominicana como política. Pero todavía la guerra no está ganada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la posibilidad de que el gobierno tome esa 169-14, que es la que ha hecho que el plan de regularización continúe a carta blanca como un tren sin freno, a pesar de que se supone de lo que está, a pesar de la problemática que hay, ¿verdad? Exactamente. O sea, y con ese tipo de concesiones para el pueblo haitiano en contra del derecho del pueblo dominicano. Ahora la situación a la que tenemos que nosotros vigilar es que con el nuevo cambio de los jueces en el Tribunal Constitucional no vaya a suceder que la 169-14 la conviertan en constitucional. Porque esa ley es anticonstitucional. O sea, que la lleven constitucionalmente ahora. Si la llevan constitucionalmente ahora, vamos a tener 6 millones de haitianos dominicanos, un perfecto colchón de votos para el PLD. Mi pregunta viene ahora. Ajá. Porque yo le doy seguimiento mucho a las cosas. Gracias a Dios tenemos unas 2 profesiones. Usted acaba de decir que si con los nuevos jueces que podrían pasarlo, la nueva ley. Depende de los que eligen. Sí. Pero, ¿qué pasa? El Senado tuvo en esta semana, en esos días, una visita
de la embajadora americana. Y yo como periodista estuve. Perfecto. Y yo no pude darme Claro. cuenta de qué se trató ni nada, habíamos otros medios más. ¿No cree usted que esa visita al Congreso sería en base a eso? Es muy posible porque Trump está analizando y está presionando a los países a que no afecten su economía. Y resulta que el pacto migratorio destruiría de alguna manera, le permitiría a los organismos internacionales lograr lo que quieren, y eso afectaría económicamente a los Estados Unidos también. Le destrozaría por completo la economía y la hegemonía histórica de poder político que ha tenido los Estados Unidos, la afectaría mucho. O sea que yo podría acompañar con sus sospechas que evidentemente tuvo que haber influenciado algo por en que ahí. el pacto no se firmara. Estoy de Ok, acuerdo con usted. sí. No están haciendo seña ahí que media hora tenemos y lamentablemente nuestro programa es muy bueno. Yo sé que al ser tan bueno, pues la gente en la calle se quedan, en las casas se quedan y no le dan tiempo a coger el teléfono porque los temas son muy importantes aquí. Vamos a ir a un pequeño comercial. Me dice Que ya se fue. que ya se fue el tiempo. El tiempo después. Pues nada, muchísimas gracias. Dele un último mensaje al país ya. Bueno, al país, dominicanos, tenemos que estar alertas, tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de un problema de nación, estamos hablando de un problema de la supervivencia del dominicano como tal, su cultura, sus principios, su lenguaje, su religión. Somos un país muy diferente a Haití, y lo lamentable de todo esto es que estos gestores que están promoviendo esto y presionando a que esto se convierta en ese pacto, no han hecho nada por Haití en Haití. Sí, buena, ya. Absolutamente nada. No han hecho absolutamente nada en Haití, para Haití. Entonces, realmente, solamente una de los argumentos míos en la última ponencia que se hiciera aquí en la Biblioteca Nacional, sobre el tema migratorio fue: ¿qué ha hecho la ONU en 30 años por Haití? Los Clinton han defalcado 15 billones de dólares en Haití. Bueno. Y estos foros ninguno obligan a que los Clinton devuelvan su Devuelve dinero. su bueno. Hasta la próxima, hermano, que ya nos le pasamos con un par de segundos ahí. Ahora está la llamada en línea, pero les decía que el tema estaba muy bueno. El próximo viernes, entonces yo directamente le hablaré sobre esto y haremos el panel de llamada de su casa hacia aquí. Hasta la próxima. Sí. Sport Visión, Canal 35, un canal para todos los gustos. Información, reportajes, análisis, orientación, deportes. Esto es Algo Más que Vivir, por Sport Visión, Canal 35, sábados a partir de las 5 de la tarde. No te lo pierdas. La licenciada Juani Ramos te brinda todo lo que necesitas saber en torno al tema migratorio. Óigame, se habla tanto de Estados Unidos, pero si ven las personas que van a solicitar esos visados, Toda la asesoría que necesitas de la mano de una experta. porque si usted no se informa y cuando vaya a su entrevista consular, Emigración y algo más. Todos los miércoles de 10:30 a 11 de la mañana. Y retransmitido los jueves de 7:30 a 8 de la noche. Solo por Sport Vision, Canal 35. Con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza y más miseria,
Buenas tardes, amables televidentes de Volumen Periodístico, como siempre, llegando a sus hogares a través del canal 35 de Provisión para todo el país y el mundo. Este programa es retransmitido por la Mega 102.5 FM, provincia de Valverde, de los sábados de 3 a 4 de la tarde, que sí, que ustedes no pueden escuchar.